Hola y bienvenidos a este seminario web de Focus Forum del Cybers Learning Institute. Soy Héctor Rodríguez Pérez, co-creador de NanoDJ y anfitrión invitado de este seminario web especial para nuestra audiencia de habla hispana. Hoy, mi compañera Tamara Hernández Beifting presentará un seminario sobre el ensamblado de genomas utilizando los cuadernos de NanoDJ en Cybers. Tamara hizo biología y máster en biomedicina y es actualmente estudiante de doctorado en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en España. También es una de las co-creadoras de NanoDJ. Para aquellos que no estén familiarizados con Cybers, esto es un proyecto de infraestructura tecnológica financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esta serie de seminarios web gratuitos están diseñados para complementar la formación de investigadores y estudiantes sobre cómo utilizar los recursos computacionales de Cybers. Antes de comenzar, nos ocuparemos rápidamente de algunos preparativos. La presentación de hoy dura aproximadamente 30 minutos, con tiempo para preguntas y respuestas al final. Abre la ventana de chat de Zoom y escribe cualquier pregunta que tengas para Tamara. Los materiales de este seminario web, tanto las diapositivas como la presentación y la grabación de vídeo, se publicarán en una página wiki y enviaremos el enlace por correo electrónico. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a Tamara. Bueno, hola a todos. Gracias, Héctor, por la introducción. Y bueno, estoy contenta hoy de poder mostrarles una de las aplicaciones de NanoDJ respecto al ensamblado de genomas usando los cuadernos NanoDJ en Cybers. Y bueno, antes que nada recordarles que para este seminario se necesita un previo conocimiento de la línea de comandos, pero bueno, nada que no sea complicado. Bueno, empecemos. Como una leve introducción, como un leve índice, primero realizaremos los pasos básicos analizaremos los pasos básicos de la secuenciación. Luego hablaremos de cómo se secuencia con la tecnología de Oxford Nanopore Technology. Hablaremos de qué es el ensamblado, en qué se basa y recordaremos un poquito qué es NanoDJ. Y al final de todo realizaremos una pequeña demostración de un ensamblado de un genoma bacteriano con NanoDJ. Y bueno, como nota, comentar que debido a la falta de tiempo y la complejidad del proceso de ensamblado, no realizaremos el ensamblado de un genoma completo en tiempo real. Bueno. En función de la introducción, según los pasos principales de la secuenciación, se parte de una secuencia de ADN desconocida, la cual se fragmenta por diversos métodos, ya sean enzimáticos o físicos. Y luego estos fragmentos son secuenciados por diversas tecnologías, es decir, obteniendo la serie de nucleótidos por la que está formado cada uno de estos fragmentos. Y posteriormente se lleva a cabo el ensamblado, que no es más que ir armando un puzzle, ir buscando homologías en la secuencia, y es la probabilidad de encontrar una cierta base en una cierta posición. Para ello se puede llevar a cabo el ensamblado en dos formas, ya sea por un alineamiento, si se cuenta con una secuencia de referencia disponible, la cual es útil en el proceso de secuenciación clínica en humanos, para la búsqueda de variantes y mutaciones concretas asociadas con enfermedades. O en el caso del ensamblado, realizar un ensamblado de novo, que es útil cuando la secuencia de referencia no está disponible, o cuando la secuencia de referencia disponible es de poca utilidad debido a la plasticidad del genoma, como es el caso de las bacterias. En cuanto a la secuenciación de la tecnología de Oxford Nanopore Technology, esta tecnología secuencia por medio de nanoporos, y pues, de esta manera la célula de flujo está formada por una membrana sintética en la que encuentra adherida miles de nanoporos, y la molécula de ADN se va desarrollando, va pasando por medio del nanoporo, como se puede ver en la diapositiva, y va pasando por el nanoporo, y a medida que se va secuenciando un nucleótido concreto, se produce un cambio en el potencial eléctrico, y cada potencial eléctrico se va asociando con una base nitrogenada concreta, y así se va obteniendo la secuencia de ADN. Una de las cosas más importantes de esta empresa o de esta tecnología es un dispositivo denominado MinION, que es portátil y que se puede sacar fuera del laboratorio. Aparte, una característica muy importante de esta tecnología es que genera lecturas largas que permiten la secuenciación, o sea, que permiten el ensamblado de genomas complejos, y su secuenciación además es en tiempo real y en horas. En cuanto a la parte de bioinformática, esta tecnología genera ficheros en FAT5, perdón, que contienen las señales crudas de la secuenciación. Y luego este formato es transformado en un fichero más reconocido por otro tipo de programas, denominado FASTQ, que se presenta como a continuación. De manera que en la primera línea se presenta el nombre de la secuencia,
En la segunda se encuentra la serie de nucleótidos por la que está compuesto cada una de las secuencias. En la tercera línea se encuentra un símbolo más que representa el final de la secuencia de ADN. Y en la cuarta línea se encuentra cada una de las calidades asignadas a cada una de las bases nitrogenadas de la secuencia, de la lectura. Existe además otro fichero denominado FASTA, que es igual que el fichero FASTQ, pero que no presenta la parte de las calidades. Y tanto el FASTQ como el FASTA se puede utilizar en el proceso de análisis, además en el proceso de ensamblado, pero para una mejor precisión en la reconstrucción de un genoma es mejor utilizar un FASTQ. Una vez que se tienen las lecturas en este tipo de formato, se puede llegar a ensamblar con diversos ensambladores. Y bueno, algunos que nombro en este seminario, pues por ejemplo, si se quiere ensamblar lecturas cortas provenientes de la tecnología segunda generación de Illumina, por ejemplo, se puede utilizar ensambladores como Velvet y Space. Cuando se quiere ensamblar lecturas largas, como es el caso de este seminario, con las lecturas de Oxford Nanopore Technology, se pueden utilizar ensambladores como Canoo, Fly y Mini-ASM. Y cuando se quiere realizar un ensamblado híbrido, es decir, combinar lecturas cortas con lecturas largas, pues se puede utilizar ensambladores tales como Unicycler o Mazurka. Dos métodos principales de ensamblado son los conocidos Overlap Consensus y the Bruin Graph. En el Overlap Consensus, las secuencias se van superponiendo por homología, por similitud, hasta generar la secuencia de consenso final. Mientras que en el Bruin Graph, cada una de las lecturas, cada una de las secuencias se van fragmentando en subsecuencias de longitud K, denominados Kamer, lo que agiliza el coste de la computación a la hora de generar la secuencia de consenso final. Bueno, para recordar, NanoDJ bien, es un software, una herramienta que integra distintas herramientas para analizar los datos provenientes de la tecnología de Oxford Nanopore Technology. De esta manera está construido en un ambiente aislado, denominado Docker, que facilita la instalación de dependencias y la reproducibilidad de los resultados y de los análisis. Y además se presenta en un cuaderno Jupyter, donde hay una interacción entre línea de comandos que se pueden ejecutar celdas y se van generando tablas y gráficos, y es una interacción que al mismo tiempo también está explicado de cómo manejar este tipo de análisis, cómo ir realizando los tipos de análisis. ¿Por qué desarrollamos NanoDJ? Bueno, básicamente porque en su momento no existía una herramienta específica para poder analizar los datos de esta tecnología, provenientes de esta tecnología, y con NanoDJ básicamente pues integrando distintas herramientas para analizar estos datos y mejorando la reproducibilidad y facilitando al usuario la instalación de dependencias, entre otras cosas, y llevarlo a la facilidad de algunos investigadores, de algunos alumnos, para aprender de este ámbito. Pues básicamente esta era la idea de por qué llegamos a desarrollar este software. Y bueno, NanoDJ se estructura de la siguiente manera. Como se puede ver en este diagrama, se puede empezar con un formato FATFile, el cual puede ser sometido a un base call, a un nombramiento de bases por el software Albacore. Hoy en día este proceso puede ser llevado a cabo a tiempo real, mientras la secuenciación se lleva a cabo, por medio de un software denominado Guppy. Aún así, de esta manera se puede empezar con un FASTA o un FASTQ de partida. Además se puede utilizar una secuencia de referencia y utilizando un software denominado NanoSim para simular lecturas de Oxford Nanopore Technology y proceder con los siguientes pasos de NanoDJ. Luego existe un paso de demultiplexado con PoreChop o un control de calidad utilizando el módulo de IOPython procedente del lenguaje de programación de Python. Y luego se puede llevar a cabo el proceso de ensamblado, ya sea por el alineamiento o por un ensamblado de novo. Y en el ensamblado de novo pues se puede utilizar lecturas cortas si se disponen de ellas o no, y luego se puede visualizar resultados con Bandage o realizar una comparativa de los ensamblados utilizando QuAD. Para el seminario de hoy, para el tutorial de hoy, partiremos de un FASTQ que contiene lecturas de una bacteria que nosotros conocemos, de Streptococcus galactiae, un subconjunto de lecturas de este organismo, el cual someteremos a un control de calidad utilizando el cuaderno de Quality Control y utilizando, como nombré antes, el módulo de BioPython del lenguaje de programación Python. Luego procederemos con un ensamblado con Fly y con Canoo, utilizando los distintos cuadernos. Luego utilizaremos QuAD para hacer la comparativa de los resultados del ensamblado.
Y por último utilizaremos el cuaderno donde contenemos Bandage para visualizar el ensamblado. Bueno, pues empecemos con la pequeña demostración. Y bueno, nombrar de nuevo que no se hará a tiempo real, debido al complejo proceso y al largo tiempo de ejecución de este tipo de procesos. Bueno, nombrar que para cargar todos los notebooks y todos los materiales necesarios para manejar NanoDJ dentro de Cybersd, ya en su momento Upendra realizó un webinar de cómo hacer esto, por lo que yo no voy a hacer más hincapié en esto. Sigan las recomendaciones que él estableció en su webinar. Y bueno, una vez que hagan esto, pues presentarán esta interfaz como la que muestro aquí. Y bueno, si quieren utilizar sus propios datos para ir probando, en la parte donde pone Upload Files, pues aquí suben el fichero FASTQ que les interese, para seguir con los distintos cuadernos. Y bueno, abrimos el cuaderno de control de calidad, que bueno, es necesario para realizar una calidad, evaluar la calidad pues del base call, del nombramiento de gases, y así obtener pues el rendimiento de la secuenciación, ya sea el número de lecturas, la longitud media de las lecturas, el contenido de guanina-citosina, así como la calidad. Para ello, en esta parte de aquí cargaremos todos los paquetes y las librerías necesarias para manejarlo con Python, para a partir de un FASTQ, del fichero FASTQ, formar una tabla que presente en esta parte de aquí, en este caso el identificador, la secuencia, la longitud de las lecturas, el contenido guanina-citosina, así como la calidad. Y para que puedan importar, para que puedan cargar vuestro fichero FASTQ, sería en esta zona de aquí donde lo harían. Y bueno, también si quieren pueden aportar también un FASTA, aunque en este caso, como había nombrado en la introducción, los FASTA no contienen la calidad. Por esta parte de la calidad no tenían información. Y bueno, con este comando de aquí podrían describir, obtener estadísticas básicas de estos distintos parámetros, así como el número de lecturas, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo y los distintos percentiles para la longitud de las lecturas, el contenido de guanina-citosina y la calidad. Además, en esta parte del cuaderno se puede visualizar estos distintos parámetros, cargando en este caso las distintas librerías necesarias para ello, y en esta parte de aquí, pues plotear, es decir, generar los gráficos que nos interesan. De manera que podemos ver, en este caso, un histograma de la longitud de las lecturas de nuestra secuenciación. En este caso de aquí podemos ver la distribución del contenido guanina-citosina. En esta parte de aquí, la distribución de la calidad. Además, comentar que se puede representar y analizar en rango, de manera que, por ejemplo, en esta parte de aquí estamos estableciendo dos rangos en función del contenido guanina-citosina. Y bueno, con este comando vemos los resultados, la estadística básica correspondiente con el primer rango de contenido guanina-citosina, que corresponde a todos aquellos que tengan un contenido mayor al 30% y un contenido menor al 50%. Y luego se puede además representar, visualizar de la misma manera de antes, de manera que estaríamos representando dos distribuciones de calidad en función del rango de contenido guanina-citosina, en este caso, y dos distribuciones en función del rango de contenido guanina-citosina en función de la longitud de las lecturas. Y esto es bastante útil cuando nos interesan hacer filtros de nuestras lecturas, ya sea para eliminarnos datos de mala calidad o de lecturas muy cortas que no nos interesen a la hora de proceder con los análisis. En este caso, pues no vamos a establecer ningún control de calidad, o sea, ningún filtro. Y bueno, una vez hecho esto, pasaríamos a uno de los cuadernos, al cuaderno de nuevo Kano Assembly a NanoPolish, de manera que podemos encontrar el ensamblador Kano y un corrector de la secuencia consenso final denominado NanoPolish. De esta manera, Kano es un ensamblador popular modificado de Celer Assembler y que está basado en el método de Overlap Consensus. Y bueno, este ensamblador permite ensamblar completamente el genoma de microbios y casi completar el de cromosomas eucarióticos. Y bueno, decir que este ensamblador presenta tres etapas, uno de corrección, otro de eliminado de lo que no le interesa y por último el ensamblado. Bueno, y con esta parte de aquí, con este código de aquí, estaremos llevando a cabo el proceso ensamblado con Kano. En esta parte de aquí se indicarían las lecturas, el fichero FASTQ que queremos ensamblar, y bueno, el directorio de salida donde queremos que nos genere los datos resultantes, y aparte le estamos aportando distinta información
que si nos interesa o no, como por ejemplo el tamaño aproximado del genoma que vamos a ensamblar. En este caso ya les había dicho que partimos de un subconjunto de secuencia de una bacteria que nosotros conocemos, de Streptococcus lactea, que mide aproximadamente 2,1 megabase. Y bueno, además también le aportamos información como la longitud mínima de la lectura o la longitud mínima del solapamiento. De manera que, por ejemplo, todas las lecturas que no sean, que sean menores a 50 pares de bases no se considerarían, no se tendrían en cuenta a la hora de reconstruir el genoma, a la hora de ensamblar. Y bueno, y en esta parte de aquí, como ya nombré, se utilizaría nanopolish para corregir la secuencia consenso final. Para ello se utiliza un alineador denominado BWA, en el que nosotros pues indicaríamos el resultado del ensamblado de Cano, donde se encuentran los contis en un formato FASTA, y luego se procedería con el alineamiento de las lecturas en el formato FASTQ, y utilizando otro software denominado SAMTool se ordenaría tanto el ensamblado como las lecturas en el FASTQ. Y bueno, comentar que nanopolish utiliza las lecturas crudas, como se puede ver aquí, el FastFi, como habían nombrado anteriormente, y las lecturas en FastQ para extraer información de la calidad y poder mejorar así el ensamblado final. Y bueno, en esta parte se llevaría a cabo el alineamiento y la corrección con nanopolish con la variante de consenso, y así se corregiría pues la secuencia consenso final. Una vez hecho esto, pues se puede proceder con otro notebook donde se encuentra otro ensamblador, donde se encuentra el de Nova Assembly con Fly. Fly es un ensamblador diseñado para lecturas largas y de alto ruido, y se basa en el método de Ablogging Graph, que como había comentado anteriormente, es un método bastante rápido, agiliza el requerimiento de computación, o sea, es más rápido a la hora de proceder con el ensamblado. Y bueno, en esta parte de aquí se indicarían los argumentos básicos para manejar este tipo de ensamblador, y en esta parte de aquí se estaría ejecutando el ensamblado con Fly, de manera que en esta parte se indicarían las lecturas generadas en el fichero de FASTQ, y bueno, el directorio de salida donde obtendríamos los resultados del ensamblado, y como antes, pues el tamaño aproximado del genoma que vamos a ensamblar. Y bueno, este sería el resultado, donde al final pues se indica una pequeña estadística de cómo ha ido el ensamblado, indicándose pues la longitud total y el número de contis, así como recordando el directorio donde se va a generar el fichero de resultante del ensamblado con Fly. Vale. Una vez hecho esto, podemos proceder con el notebook de comparativa de ensamblado, donde podemos encontrar QUAS, y el cual evalúa y compara diferentes métricas y diferentes gráficas de resultantes de los ensamblados. QUAS genera estadísticas básicas como el bien conocido N50, que es la longitud mínima del contig que cubre al menos el 50% del genoma, y además introduce nuevas estadísticas como el NA50, que es básicamente un N50, pero donde es la que representa la longitud de los bloques alineados y no la de los contis, como el caso del N50. Y bueno, en esta parte de aquí se vería todas las opciones para utilizar este software, cómo manejarlo, y esta parte de aquí se estaría ejecutando la comparativa, se estaría generando las métricas y las gráficas útiles para llegar a cabo una comparativa. Y de esta manera estaríamos indicando pues el fichero resultante del ensamblado por medio de Cano, el fichero en formato FASTA que contiene los contigs en Cano, y luego el fichero en formato FASTA resultante del ensamblado por medio de Fly. Además, en este caso, estaríamos indicándole además una secuencia de referencia de la misma bacteria que sabemos que estamos analizando. Y bueno, y este sería el resultado después de generar la comparativa. Y luego todo esto generaría pues una serie de gráficas y una serie de ficheros en formato texto, que con este comando de aquí lo estaríamos representando, y podríamos ver la siguiente tabla en la que podríamos ver las distintas métricas que genera QUAS en función para Cano y para el ensamblado de Fly, donde se indica pues el número de contis, la longitud total,
el conti más largo, la longitud de la referencia que hemos utilizado, que como habíamos dicho es de 2,1 megabase aproximadamente, el contenido guanina-citosina del ensamblado respecto al contenido guanina-citosina de la referencia, el N50, como ya nombré anteriormente, y el NA50, entre otros parámetros. Bueno, además, pues lo que había comentado, que genera distintas gráficas, y bueno, dentro de una de las gráficas más representativas y más explicativas de este tipo de software es el que representa la longitud acumulada, donde se representa en el eje X el número de conti frente a la longitud total acumulada en kilopares de base. Y bueno, como se puede ver, se representan los resultados del ensamblado para Canon y para Fly y para secuencia de referencia. Y como habíamos dicho, la secuencia de referencia pues, se encuentra en 2,1 megabase, y mientras que en este caso, debido a que es un subconjunto de las lecturas, pues no llegan a este tamaño establecido. Además de este tipo de gráficos, también se puede visualizar el ensamblado de manera general utilizando otro software denominado Bandage, el cual necesita un fichero de entrada denominado, terminado en GFA, que es generado por distintos ensambladores como Canon Fly, entre otros, o Space, por ejemplo. Y bueno, con este software es una interfaz que es bastante intuitiva de usar y podríamos visualizar cómo ha ido el proceso de ensamblado en total, representaría los contigs, y además si se dispone de información, se podría completar el proceso de ensamblado, resolver complejidades de los genomas del ensamblado. Es decir, la situación ideal en un gráfico, en un ensamblado, es tener tanto número de contis como cromosomas tenga el organismo que estamos analizando. De manera que, por ejemplo, en una bacteria esperaríamos ver un contis que represente solo el genoma circular de la bacteria, y después contis chiquitos en función de cuántos plásmidos tenga diferente esta bacteria. O en el caso de los humanos, pues tantos contis como cromosomas tenga como cromosomas tengan los humanos o otro tipo de organismos eucarióticos. En la realidad no sucede esto debido a que existen regiones bastante complejas en los organismos, debido, por ejemplo, a elementos repetidos, que a la hora de secuenciar no se cubre bien estas regiones, por lo que genera caminos alternativos y estructuras con bastantes bifurcaciones, muchos caminos alternativos a la hora de asignar una sola secuencia al consenso final, lo que dificulta pues, la reconstrucción de un genoma. Y bueno, con este tipo de software pues, se podría visualizar un poco mejor cómo ha ido este proceso. Y bueno, ejecutando según las indicaciones que se indican aquí, se obtendría una interfaz similar a esta, y lo que les había comentado antes, por ejemplo, sabiendo que es un genoma circular de una bacteria, pues no vemos un genoma circular, sino que una estructura con muchos bucles. Además, también debido a la presencia de pequeños contis, contis de pequeños tamaños que dificultan aún más la reconstrucción y la dirección de un camino alternativo, de un camino de consenso final. Bueno, y cosas a tener en cuenta, volviendo a la presentación. Como ya les he ido diciendo un poco, el ensamblado depende de diferentes factores, ya sea la naturaleza del organismo que se secuencia y el rendimiento de la secuenciación. Pues si el rendimiento de tu secuenciación ha sido muy bajo, has tenido un bajo número de lecturas, igual no cubres todas las regiones necesarias de todo todas las regiones del genoma, y por tanto la reconstrucción del genoma es más complicada y no se llega a reconstruir de manera eficiente. Además, los ensambladores que he nombrado en esta presentación y los que hemos utilizado se pueden utilizar para otro tipo de organismos, ya sea, por ejemplo, el humano, levaduras, otro tipo de organismo, pero la elección del ensamblador depende mucho del objetivo del estudio y del genoma que se desea ensamblar. Y bueno, también tener en cuenta que el ensamblado de genomas más grandes, como el humano, requiere un mayor rendimiento computacional y un mayor tiempo de ejecución. Y bueno, por último, decir que estamos probando nuevas herramientas para incorporar en NanoDJ, como ya comentó mi compañero Héctor. Y bueno, echen un ojo a la página de NanoDJ, al GitHub, para prestar atención a las nuevas actualizaciones que estamos trabajando en ello. Y por último, dar las gracias a ustedes por asistir, a la organización por contar conmigo nuevamente para esta versión en español de este webinar, y bueno, a las distintas instituciones y a mi grupo por haberme permitido formar parte de este proyecto. Y bueno, creo que pasamos parte ahora a las preguntas.
¿Cuáles suelen ser las métricas de ensamblado más interesantes para hacer una comparativa? Vale, bueno, esto también depende mucho de lo que tú quieras obtener. Como he nombrado anteriormente, depende mucho del objetivo de tu estudio. Bueno, básicamente las podemos mirar aquí, más o menos son las que he ido explicando en el proceso de QuAD. Así lo más útil es ver, como ya he explicado, que tu idea es obtener tantos números de contis como secuencias, pues observaríamos cuántos números de contis tenemos tras el proceso de ensamblado. También veríamos el contis más largo, a ver si es bastante grande, la longitud total, obviamente, del proceso de ensamblado, y si tenemos un genoma de referencia, pues compararlo, como en este caso, que vemos que la longitud del ensamblado pues no llega al tamaño más o menos que esperamos obtener. Y además, pues el contenido de guanina citosina, lo mismo, tanto el ensamblado como una referencia si se dispone de ella, y también pues el N50 y el NA50. También hay que tener en cuenta, como comenté, que depende mucho de lo que quieras obtener y es un balance entre distintas métricas. Básicamente es probar distintos ensambladores hasta que obtengas más o menos lo que estás esperando, lo que estás buscando de tu experimento. ¿Cuál es la diferencia entre ensamblar con la tecnología de Nanopore y la tecnología de Illumina? Bueno, esto no lo he explicado, pero básicamente la tecnología de Nanopore, como sin nombre en la introducción, genera lecturas largas, las cuales cubren las regiones complejas, como que ya expliqué antes, cubre regiones complejas del genoma. Sin embargo, la tecnología de Illumina genera lecturas cortas, entonces en hacer lecturas cortas le cuesta aún más cubrir este tipo de regiones si superan el tamaño establecido de la tecnología. Por lo que, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y bueno, que al fin y al cabo depende también otra vez del objetivo de tu estudio, de lo que te interese. Pero bueno, básicamente es que una genera lecturas cortas y otra genera lecturas largas, y bueno, las lecturas largas pues facilitan la reconstrucción de un genoma a la hora de encontrarte elementos repetidos. Y bueno, creo que no hay más. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos por su atención y